Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Hola a todos, bienvenidos a Lengua. Estamos súper contentos porque estamos a punto de terminar la temporada número 14 y empezar la número 15. Tenemos más de 270 episodios donde charlamos con gente súper interesante. Hemos descubierto gente súper maja, gente súper creativa, gente que ha luchado mucho, a psicólogos, actores, directores, bailarines, escenógrafos, psicólogos, doctores. Bueno, hay un poco de todo. Hay gente de México, de España, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos. En fin, te invito a que descubras todas las entrevistas en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en iHeartRadio. En fin, estamos en muchísimas plataformas y que compartas nuestro contenido. Te lo agradeceríamos muchísimo. Si lo compartes en tus redes sociales, en tu WhatsApp o donde quieras. Estaremos muy agradecidos y así nos estás ayudando muchísimo. Gracias a ti seguimos teniendo un episodio cada semana y que nos escuches nos ayuda a seguir trabajando, aunque esto sea agotador. Porque sí, es agotador. Lleva mucho tiempo, pero estamos súper contentos de llegar cada día a más gente en muchísimos países. Gracias a ti que nos estás ayudando a compartir Lengua. Vamos a escuchar el episodio del día de hoy. Gracias por escucharnos. Por cierto, te recuerdo que esta es la segunda parte de nuestra charla con Pablo Morales de los Ríos. Te recomiendo que empieces por el episodio anterior para que escuches toda nuestra conversación. Espero que la disfrutes. Hombre, lo que dices tú eres muy ecléctico, pero no solo, también a nivel de trabajo. Tienes libros sobre filosofía, música clásica, o sea, te interesan demasiadas cosas. Sí, y de hecho es algo negativo a la hora de la venta. Pero yo, como siempre hago las cosas mal, pero las hago bien, pero las hago mal. Es decir, las hago muy bien. A ver, explícame, por Dios. Estoy ya que no te entiendo. Lo vas a entender. Yo me implico en el proyecto y soy un perfeccionista hasta el punto de que hasta que no sale del horno perfecto como tiene que ser y que no significa que luego años después no lo lea y a lo mejor quiera cambiar algo, ¿no? Hay que ser honesto con eso. Pero me mojo y me implico tanto que en ese sentido las hago bien las cosas. Intento buscar siempre una calidad máxima, si no, no la hago. Pero, por otro lado, digo que las hago mal porque si quisiera ser un escritor con éxito, que ya te digo, ya te puedes dar cuenta, hablando de cómo te he dicho del tema del legado, ya te puedes imaginar la filosofía que yo tengo detrás, ¿no? Con este tema del éxito. Me da un poco igual el éxito, o sea, sinceramente. Para mí el éxito es una quimera, como el ensayo que te he comentado, ¿no? Entonces, las hago mal en el sentido de que, por ejemplo, si tú eres un autor de nicho, ¿qué significa eso? Si tú eres un autor de libros de novela histórica y solo te dedicas a la novela histórica, te puede salir de vez en cuando un poco, pero si te dedicas solo a la novela histórica, vas a tener más repercusión como escritor y más éxito que si te dedicas a cada libro que tú haces es una cosa, que es lo que hago yo. Es que soy muy consciente de esto, yo lo sé. O sea, no soy tonto, o sea, lo sé perfectamente. ¿Qué pasa? Si tú eres escritor de terror y solo te dedicas a escribir de terror, va a llegar un momento que seguramente generes cierta expectación como autor de terror y se te va a conocer como autor de terror. Si tú tienes un libro de filosofía, otro de la Primera Guerra Mundial, otro de compositores, otro sobre una sátira sobre la historia del arte y un ensayo que voy a publicar ahora y un poemario y no sé qué, que es lo que hago yo, no sabes por dónde cogerme, no sabes por dónde tirar. Es que esto es un defecto que yo tengo. Pero es un defecto que a la vez es un defecto auténtico, es mi autenticidad, yo soy así. Y soy consciente, no me importa, sacrifico ciertas cosas con tal de escribir lo que me da la gana y ser libre a la hora de escribir. Llegará un momento en que a lo mejor vuelva a escribir sobre filosofía. De hecho, bueno, el ensayo es muy filosófico, ¿no? Uh-huh. Pero esto creo que es negativo para un escritor. Soy consciente. Ahora, yo me lo paso pipa. Yo me lo paso genial. Porque tú piensas que me documento al 100% a la hora de escribir un libro. Hay uno que tengo, por ejemplo, se llama Un conflicto infantil. Y es la historia de la Primera Guerra Mundial contada a través de niños. O sea, todo ocurre en un colegio, bueno, en un final de curso de un colegio, y unos niños que quedan para pelearse en una fábrica abandonada que hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo te cuento al detalle toda la historia de la Primera Guerra Mundial a través de esos niños. Un niño es Prusia, otro niño es Gran Bretaña, otro niño no sé qué, etcétera, ¿no? Bueno, Inglaterra en este caso, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego
cada niño es un país y cada pandilla es un imperio. En el sentido de que está el imperio alemán, que son 4 niños, está el imperio británico, que son un montón de niños, porque el imperio británico fue enorme en la Primera Guerra Mundial, hasta que ahí se derrumbó. A lo que voy, todo el libro es la Primera Guerra Mundial, contada al detalle, a través de niños. Entonces, claro, yo la labor de documentación que tuve que pegarme para entender cómo funciona la Primera Guerra Mundial, cosa que ya me fascinaba desde siempre me ha gustado. Imagínate. Ahora, mi idea también es algún día escribir un libro que sea la segunda parte, que sea la Segunda Guerra Mundial. Y una tercera parte, y hacer una trilogía que fuera la Guerra Fría. Lo tengo clarísimo, lo tengo en la cabeza. Ahora, no me dedico a eso porque tengo otros proyectos y me tiré como 3 años escribiéndolo. Pero a lo que voy, de ahí pasé a escribir otro libro que no tiene nada que ver. Entonces, claro, yo me lo paso bien y genero como mucha creatividad cada vez que me pongo. Pero por otro lado, no tengo ese nicho que te digo, ¿vale? Y quiero tenerlo. No te interesa, vamos, tú quieres ser no, libre. Yo soy de los pocos que, porque son pocos, realmente, que me aburriría si estoy todo el rato escribiendo sobre lo mismo. Sé demasiadas cosas, me apasionan demasiadas cosas como para no saltar un poco de casilla en casilla, ¿no? Claro. Y así me desencasillo, ¿no? Bien dicho, ahora sí que lo hemos pillado. Hay un libro de todos estos, porque bueno, tienes uno de caricaturas de grandes creadores, de los músicos clásicos, que también ese llama mucho la atención, me imagino. De todos, bueno, y el último que estás presentando, hablemos un poquito de él, el de la filosofía. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿de qué va? Ese se llama Aletheia, ahora explico lo que significa, y el subtítulo es Diálogos filosoficómicos en torno a la verdad. Filosoficómicos es un palabra que me inventé, que ya te puedes imaginar filosoficómico lo que significa, ¿no? Es filosofía, pero sin olvidar la comedia, ¿no? Entonces es una especie de obra de teatro gigante, monumental, porque son 800 y pico páginas. Lo que pasa que con letra gorda, con mucha ilustración, muchos márgenes y tal, se lee muy fácil. De hecho, ha habido gente que se lo ha leído en 2 o 3 semanas y me ha dicho, wow, es que se lee mucho más rápido de lo que yo pensaba. Es así, ¿no? Y es la historia de la filosofía contada a través del diálogo. ¿Por qué? Primero porque la filosofía, la mejor manera de hacerla es a través del diálogo. O sea, tú y yo estamos filosofando todo el rato en esta entrevista. Es así. En el momento en que tú le preguntas a alguien, ¿te gusta la cerveza? Y te dice no. Y tú le dices, ¿por qué? Ya estás haciendo filosofía con eso. Entonces, hace falta el diálogo. Cuando tú filosofas hacia ti mismo y haces reflexión a lo de Descartes, no, de rollo de el discurso del método, eso también es una manera de hacer filosofía. Pero hay un momento que vas a tener que llevarlo al terreno de la oposición o al terreno del contrario o al terreno de la otra persona, ¿no? Entonces, al final siempre implica cierto diálogo. Incluso contigo mismo haces un diálogo, ¿no? Entonces me parece esencial aprender la filosofía de la manera que te propongo, ¿no? Dialogada. ¿Qué pasa? Que la filosofía asusta a mucha gente porque lo ven como un tratado denso, lo ven como algo difícil de acceder, lo ven como una cosa que no es para ellos, no entienden que la filosofía la tienen todo el rato, a todas horas, y es súper importante entender los mecanismos del pensamiento humano para saber defenderte del mundo. Por ejemplo, todo el tema Trump y todo lo que está pasando. ¿Por qué está pasando esto? Porque la gente lo votó, ¿no? Entonces, a lo que voy. Si la gente hubiese sido más crítica o hubiera tenido más conocimiento, a lo mejor no hubiera pasado ciertas cosas, ¿no? Y te pongo este ejemplo un poco básico, pero es que es así, ¿no? Y pasa con la política continuamente, ¿no? Y de hecho, la filosofía es esencial para entender cómo no dejarte mal llevar por los líderes, ¿no? O por los partidos políticos o lo que sea, ¿no? Ser crítico, entender, ir a la esencia de las cosas, ¿no? Ahora voy con el tema de la comedia. Todo esto que estoy diciendo es denso, pero tú imagínate que te estás riendo mientras lees todo esto, ¿no? Y es absurdo y te das cuenta de que todo es como una pamplina, ¿no? Hay un poco un desatino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que propongo yo? Pues en un teatro griego antiguo, de repente cae Tales de Mileto, que se supone que es el primer filósofo como tal que existió, ¿no? Tales de Mileto, que es como del 600 y pico antes de Cristo, cae por unas gradas de un teatro griego, ¿no? Y de seguido llega otro señor, con barba, también muy mayor y tal, que es Pitágoras, que es el que dio el nombre a la filosofía. Filosofía, sabes que es
ser amigo del saber, ¿no? O hacerse amigo del saber, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya hay un diálogo entre esas dos personas que ya me genera como un montón de comicidad, ¿no? Porque hay uno que se cae, el otro lo recoge, el otro no quiere que le recoja y no sé qué, no sé cuánto. Pero es que ya eso da pie a que aparezca luego un Sócrates, aparece luego pues un Platón, luego un Aristóteles, hay antes un Demócrito, también hay un Lao Tse, hay un Confucio. Me voy también a Asia un poco, ¿no? No solo el rollo europeísta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te ofrece este libro? Entender la filosofía en clave de humor, pero con la profundidad que tuvieron ellos de verdad y siendo súper fiel al pensamiento de cada uno de ellos, porque leí muchísimo para escribir este libro, estuve como 4 años escribiendo este libro. Entonces, yo todo lo hago de 4 en 4, ¿sabes? Ya veo, sí. 3 años, 4 años, yo veo así, ¿no? Las cosas gordas sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te propone el libro? Aprender de manera cronológica cómo ha ido cambiando el pensamiento humano a lo largo de los siglos. Porque tú imagínate, es muy interesante ver cómo de repente el paganismo se queda atrás cuando llega el cristianismo. Y hay un San Agustín, y hay un Santo Tomás de Aquino, y hay una Hildegard von Bingen, y hay un y hay un lo otro, ¿no? Entonces, de repente, todo se vuelve más místico, y se vuelve más religioso, y todo tiene que ver con Dios, ¿no? Toda la Edad Media. Y ahora, de repente, empieza a haber como un poco una guerra eso, ¿no? Y empieza a ver ya la filosofía científica del siglo XVII, y Descartes, y ya hay un Rousseau, y un Hume, y poco a poco vas viendo en orden, llega Kant, y ya luego llega Nietzsche, y Heidegger, y tal, y ya llegamos al siglo XX, y imagínate, ¿no? Incluso se toca el siglo XXI. Entonces yo lo que propongo es reírte, entendiendo continuamente cómo se fue gestando la filosofía. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Todo el rato intentar devanearse los sesos para entender qué hacen ahí en ese teatro griego. Porque yo los he puesto en ese teatro griego, pero ellos no saben qué hacen ahí. Entonces uno dice que a lo mejor están muertos, otro dice que ha sido Dios, otro dice que están en un sueño, otro dice que es la sociedad que los ha metido a los filósofos ahí para encerrarlos, ¿no? Otro dice que esto, otro dice que lo otro. Entonces, claro, ellos tienen que buscar respuestas. Por eso se llama diálogos filosoficómicos en torno a la verdad. Porque todos van buscando una verdad, pero a la vez siempre hay alguien que propone una verdad nueva. Y cada vez van llegando más filósofos. Al final son 40 y pico filósofos en el teatro. Imagínate, es un libro muy, muy divertido, muy didáctico, con muchísimas ilustraciones. Yo estoy muy orgulloso de él. Y además tengo que decir que es un libro muy bien editado. El editor, que es Jonathan Pereira, y la editorial que se llama Sumustuan Editores, bueno, y su mujer también, que es una de las editoras, ¿no? Ana. Es una editorial chiquitita que no lleva mucho tiempo, pero hace muy buenos libros. Van despacito, pero hacen muy buenos libros. Y el libro es una joya bibliográfica, o sea, es un libro en tapa dura, con relieve en la portada. Es un libro editado, o sea, encuadernado por el mejor encuadernador de Madrid, etcétera. O sea, es un libro que al que le gustan los libros, mucha gente lo compra porque, aunque les parezca que no lo van a leer, lo quieren tener, ¿no? Porque es un libro tesoro, ¿no? Es un libro eso que parece como que lo quieres tener, ¿no? Luego lo sorprendente es que la gente lo empieza a leer y me escriben. Me meo de risa cuando Aristóteles le dice que no sé qué. Y me lo dice, sí, mucha gente me escribe, me lo va comentando. Qué bueno cuando Nietzsche coge y se enfada, no sé qué. O hay un momento, por ejemplo, que Freud psicoanaliza a Sócrates. Te puedes imaginar lo que sale ahí, ¿no? Entonces, claro, me da pie a mezclar filósofos que nunca se vieron las caras en un mismo plano, ¿no? Tú imagínate de Hildegard von Bingen, que era una religiosa mística del siglo XI-XII, hablando con Schopenhauer. Schopenhauer, que era un tío ateo, contra la iglesia, pesimista, más no poder, etcétera, ¿no? Eso da muchísimo juego, ¿no? Oye, por favor, dime que le vas a vender la idea a los Monty Python para que hagan una película. Tú sabes, te voy a contar una. ¿Tú sabes que menciono a los Monty Python en el libro? ¿Ah, sí? Sí, hay un momento que Michel Foucault, que él piensa, pues eso, que están todos encerrados porque están como en un panóptico, que él decía, ¿no? Que están todos encerrados en el teatro porque están siendo observados por alguien más allá, ¿no? Y tal, ¿no? Esa es otra. Yo juego con las teorías de ellos de verdad. En ese sentido no me invento. Cojo y propongo algo nuevo, pero cojo las teorías que ellos tuvieron, ¿no? Entonces Michel Foucault, hay un momento que dice, esto me recuerda, lo que está pasando aquí, me recuerda al partido de fútbol de filósofos de los Monty Python. Y es que los Monty Python tienen un sketch que es absolutamente genial, que es un partido de fútbol entre los griegos y los alemanes, los filósofos alemanes y los presocráticos griegos, ¿no? Y entonces están ahí, pues imagínate, y me parece que el árbitro era Marx,
Y hay un momento que quiere expulsar a Nietzsche y no sé si sale Confucio también y tal, y te meas de risa, porque hay un momento que cuando pita el árbitro van a darle una patada al balón, pero en vez de darle la patada al balón se ponen todos a reflexionar alrededor del balón, si darle o no darle y por dónde, en qué ángulo, ¿no? Porque son filósofos, ¿no? Es buenísimo, entonces claro, eso se menciona en el libro. Ahora, la pregunta es, ¿dónde conseguimos esta maravilla de libro? Bueno, ese libro está en tiendas, librerías. Si no lo tienen en una librería, se pide, porque AZ lo distribuye por toda España. También creo que distribuyen en Latinoamérica. Me parece que también llega a Latinoamérica. Se puede pedir ahí. Fenomenal. Y además está luego Amazon y todo esto, ¿no? Sí, es un libro que a lo mejor llegas a una librería y no lo tienen, pero se pide, se encarga y ya está, no pasa nada. Ok. O sea, ahora mismo es lo que está ocupando tu vida, la promoción del libro. Bueno, llevamos 1 año y medio o 2 ya desde que se editó. Pero, a ver, tengo otros proyectos, pero sí, continuamente. Hace poquito tuve otra presentación y hemos hecho ya muchas, hemos hecho como 6 en Madrid. Y va bien, va bien. Y ahora justo estoy a punto de publicar, bueno, la editorial, otra editorial, está a punto de mandarme un poemario que voy a publicar. Bueno, que ya está publicado, pero no está público, ¿no? Un poemario que escribí hace 26 años ya. ¿Qué dices? Lo escribí en el año 2000, sí, la editorial lo quiso publicar ahora. ¿Pero es un poemario ilustrado? ¿O es mira, las ilustraciones son nuevas. He hecho ilustraciones nuevas para ilustrarlo. Estos meses, justo este año las he estado haciendo, que he hecho como collage y tal, ¿no? Es un poemario que se llama Nacerán flores amargas y tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en el mundo. Bueno, siempre tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, porque el mundo siempre es un caos. Si no es la guerra de Irán, es la guerra de Irak. Si no es la guerra de Irak, es la de Afganistán. Y si no es la guerra de tal, es la de Vietnam. Y así nos vamos siempre, ¿no? Pero es una denuncia a todo lo que es la condición humana, todo el poemario, ¿no? Y es un poco, también tiene mucho humor negro, porque yo soy muy de sátira, me gusta mucho la sátira. Entonces es un poemario que critica mucho al ser humano, pero también con mucha esperanza. Se llama Nacerán flores amargas, poemario del fin del mundo. Porque lo escribí eso en el 99 hacia el 2000 y yo pensaba, ¿cómo será el siglo XXI, no? Y en esa época se hablaba de que iba a ser el fin del mundo, como siempre pasa en un cambio de siglo o de milenio, ¿no? Y es que tuvimos un cambio de siglo y de milenio, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Entonces, claro, le llamé irónicamente poemario del fin del mundo porque era como, ¿a dónde vamos a parar? Pues fíjate, 26 años después, lo que está pasando, ¿no? Es absurdo, ¿no? Aquí seguimos. ¿Y para cuándo tenemos este libro? Ahora estamos grabando esto en abril del 2026. ¿Para cuándo saldrá más o menos? No, el libro debe estar ya... Me debe llegar una caja a mí que tengo que vender y ya la editorial ya lo empezará a distribuir, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, bueno, en principio yo tengo que vender también los ejemplares que me mandan y luego, pues espero que se vaya moviendo. Y luego está el ensayo que voy a publicar también. Anda. Ese ensayo que te digo que se publica con la misma editorial que el de Aleceia. Aleceia, bueno, voy a deletrearlo porque la gente se pierde. A-L-E-T-H-E-I-A. Aleceia, ¿no? Porque eso significa verdad en griego. La verdad en griego, ¿no? Significa desvelar algo, ¿no? Desvelar algo, y de eso va el libro, ¿no? Desvelar cuál es la verdad, ¿no? Porque al final es un juego un poco como Agatha Christie, ¿no? Porque al final de ese libro tiene muchas sorpresas, no voy a decir ya. No nos hagas spoiler, no. Tiene muchísimas sorpresas ese libro al final. Okay. Así que sí, luego viene el ensayo. Y también estoy pensando autopublicarme, mis cuadernos de viaje, porque son muchos cuadernos de viaje. Para una editorial no es asequible publicarlo, porque es mucha obra. Hablo de 4.500 páginas, por lo menos, ya que llevo, de los cuadernos de viaje que llevo por el mundo, ¿no? He estado dibujando en Japón, en Egipto, en Indonesia, en la India, en muchísimos países de Europa, ¿no? En Azores, ¿qué te digo yo? En muchísimos sitios, ¿no? Entonces, quiero como publicar por volúmenes y estoy pensando autopublicármelo y ya está. Y ya tomo por saco, porque pues realmente son cuadernos que tienen... O sea, yo he pensado que si me muero, tú hablas del legado, ¿no? Yo he pensado que si me muero lo dono todo a la Biblioteca Nacional o alguna locura así. No sé si van a caber. Tendrían que crear un ala nueva para todos los cuadernos de viaje que tengo ya, porque... Y los que faltan, ¿no? Porque los que faltan. Hablábamos, me contabas al principio que te falta viajar por América. Sí. Tengo muchas ganas de dibujar aquello. Todo llegará. Oye, hay una pregunta que me inquieta, porque tienes cosas súper chulas, muchas ilustraciones muy bonitas, escribes poemas, escribes ensayos, bueno, haces un poco de todo.
En tu página web la gente puede pedir su caricatura o su ilustración. Has trabajado para revistas ilustrando artículos. Haces de todo, pero la pregunta es, ¿hay algo que no harías? ¿Hay algo que no dibujarías? ¿Hay algo que si alguien te lo pide, una editorial, una revista, una persona, dibújame esto, dirías, esto va contra mis principios, esto no lo hago? Bueno, yo no soy una persona excesivamente moral, ¿vale? O sea, me explico. ¿Sabes cómo decimos en México a las chicas de vida alegre? Que tienen moral distraída. Moral distraída, es una claro. chica de moral distraída. ¿Tú eres Claro. un chico de moral distraída? Un poco. Voy a explicarme, ¿vale? Explícate. Yo no soy porque moral. igual te van a escribir diciendo, Pablo, ¿cuánto cobras? Mira, yo Hagamos no- negocios. Yo soy de la opinión, mira, los ilustradores, y más en los tiempos que corren con la inteligencia artificial y todo el rollo, que es cada vez más difícil, los ilustradores, en el fondo, puedo decir una palabra, la voy a decir fina, Sí, somos todos prostitutas, ok. gente de vida alegre, ¿no? Como has dicho tú ahora, ¿no? Sí, Chicas de- de moral distraída, sí. En el fondo sí, y eso es bueno, en el sentido de que a mí me llega, por ejemplo, un proyecto, hombre, a lo mejor hay algo que no me interesa, pero sí que es verdad que a mí, o sea, el sueño de todo artista es vivir de lo que hace, es vivir de lo que hace, y yo a ratos vivo de lo que hago y a ratos vivo de lo que vendo, ¿no? O sea, ilustro para otras personas y ya está. Eso sí, estoy dibujando y estoy ilustrando y estoy animando y estoy haciendo mis cosas. Entonces, bueno, en ese sentido me tengo que alegrar, ¿no? Y llevo además muchísimos años ya que no hago otra cosa, me dedico a lo mío. Pero sí que es verdad que somos prostitutas en el sentido de que si a ti te llega una revista y te dice hazme una caricatura de Pepito, aunque te caiga mal, tú vas y la haces. O hazme un póster de no sé qué, ¿no? Yo, por ejemplo, hago póster para esta empresa de fútbol y a mí el fútbol pues no me interesa, personalmente. Alguna vez me veo algún partido del Mundial y me lo paso bien, pero no soy una persona que siga el fútbol. Pero la empresa me pide pósters de fútbol, pues yo los hago, no pasa nada, somos prostitutas. Y además, acéptalo, ¿no? Acéptalo. Estás en un mundo de inteligencia artificial en el que la gente sin talento ya dibuja mejor que tú, porque hace así... entonces, no te vas a poner exquisito, ¿no? Yo pienso, tienes que tener las cosas claras. Ahora, sí es verdad que yo tengo... Esto sí que es verdad, ¿no? Ahí sí que creo que soy menos prostituta. Yo tengo un estilo, o tengo muchos estilos, porque soy, ya te digo, muy ecléctico y toco muchos palos, y además me gusta mucho pasar de diseño gráfico a la caricatura de humor y a la viñeta tipo cartoon y pasar de repente al dibujo naturalista y científico y tal. O sea, me intento mover, igual que soy con los libros, soy con las ilustraciones y con la pintura. Me gusta mucho abarcar muchos palos y yo me lo paso bien así. Y eso es una puede ser una virtud o un defecto, pero es una seña de autenticidad que yo tengo. Ya está. Entonces, sí que es verdad que si a mí me pides ilustrar imitando al estilo de otro pintor, por ejemplo, a lo mejor eso ya no me llama tanto, porque yo tengo mis propios estilos, ¿no? Eso sí que a lo mejor ya no lo haría. No sé si me explico. Porque Sí, para, sí, eso sí, sí. para eso sí que está la IA. La IA coge y te hace un cuadro a lo Picasso. Pues vale. ¿Para qué voy a pintar yo como Picasso si ya lo hizo Picasso? ¿No? Siendo mi tocayo casi familiar, ¿no? Pero te voy a cambiar la pregunta. Imagínate que tú sabes que esto se supone que es una leyenda urbana, que hay copias exactas y precisas de grandes obras de arte. Sí. Te contratan para hacer una copia exacta y precisa de de un Picasso. Y te pagan un pastón. ¿Lo harías? Pues mira, te voy a decir, me aburriría. Copiar me aburre. Copiar así exactamente y tal, me aburre. Pero hay algo de atractivo en eso. Me parece un súper reto. Ya ni siquiera es por el dinero, que sería una pasta, seguro. Pero sería un reto porque... Y me encanta el rollo trampa. O sea, tengo que admitir que me encanta el mundo de los tramposos, de la picaresca. Yo lo siento, sin hacer daño a nadie, pero a mí me gusta ese rollo, ¿no? O sea, de hecho, en el ensayo que te digo, que se va a publicar ahora, hay un apartado, bueno, se llama La quimera del éxito porque hablo del éxito y el fracaso, ¿no? Analizo desde un punto de vista antropológico, filosófico e histórico lo que es el éxito y el fracaso, ¿no? Pero es que hay un apartado en el que hay está dividido en tres partes, ¿no? Yo te cuento esto y ahora te explico por qué. Sí. El libro se llama La quimera del éxito porque, aparte de que el éxito es una quimera,
Es una ilusión vaga que nos hemos creado y nos agarramos a ella, pero realmente es una ilusión porque al final vamos a morir todos y agárrate que si viene un meteorito ahí nos vamos, ¿no? Como los dinosaurios. Pero, y a veces aprendemos más del fracaso, ¿no? Y a veces no, siempre, ¿no? Pero ¿por qué te cuento esto? La quimera, que era un animal mitológico, ¿no? Que era un león con cabeza de león, cabeza de carnero y cabeza de serpiente, ¿no? Yo utilizo la quimera también como alegoría un poco para desgranar el libro en 3 partes. La primera parte va sobre el poder y utilizo la cabeza del león para hablar del poder. La segunda parte utilizo el carnero, ¿no? Que es como más altivo y mira siempre desde lo alto de la peña, ¿no? Lo utilizo para hablar de la popularidad. Y la serpiente que viene restando por detrás y nos engaña y tal, lo utilizo para hablar de la posteridad. Está dividido en 3 partes el libro, ¿no? Entonces, hay una parte, en la parte de popularidad, que hablo del plagio. Hablo del plagio y te hablo de grandes plagiadores que hubo en la historia. Había uno que, ¿cómo se llama? El más famoso, que era incluso amigo de Picasso. Dicen que era amigo de Picasso, que vivía en Ibiza, que era un húngaro. ¿Cómo se llama este hombre? Era un húngaro. Orson Welles hizo una de sus mejores películas, que es un falso documental, que se llama F for Fake, F de fraude, o fraude. Es un peliculón, es un falso documental que va todo en torno a la figura de este tío, que era famoso porque plagiaba cuadros y se hizo millonario. Y ya era una figura que era importante en el mercado del arte. Uh-huh. Hasta el punto de que él estaba tan metido en el mercado del arte que sabía más que un pintor sobre el mercado del arte, siendo plagiador. Y era un tío que pintaba muy bien, pero acabó ganando, se dio cuenta que ganaba más dinero plagiando a otros autores. Pero es que hasta el propio Picasso, hablando de él, hasta el propio Picasso decía, yo nunca copio, yo plagio, decía Picasso. Era una frase de él, creo recordar. O sea, a lo que voy, todos plagiamos un poco, ¿no? Pero si encima te pagan una millonada y es un reto, ¿no? Y pintar un tal, pues me parece hasta divertido, ¿no? Ahora, vivir de eso no me llamaría. No me llamaría. Yo, además, el dinero, esta es una de las grandes desgracias, nací un poco tontito y el dinero no es lo más importante para mí y por eso a veces no me van tan bien las cosas, porque si le diera más importancia al dinero, es lo que te digo, haría un nicho de novelas de terror o cuadros de no sé qué y me dedicaría solo a eso, como hizo este hombre que plagiaba, ¿no? Me parece una cosa muy interesante lo del plagio. Ahora, no es lo mismo crear una institución de un plagio, como hizo este señor que te pongo de ejemplo, a ser sibilino y estar copiando y luego poner tu obra ahí como que se te ocurrió a ti y realmente ha sido de otra persona y esa persona, que esto pasa muchas veces, es un poco deleznable. Esa parte ya no me parece tan atractiva, ya no es la picaresca, ya es directamente la traición, ¿no? Entonces eso ya no lo veo como... Y en ese sentido no es ya moral, es una cuestión de principios, como tú has dicho, ¿vale? Y con lo que decía de la moral, ¿por qué te decía lo de la moral? Yo no creo mucho en la moral, creo más bien que hay que tener una ética y que hay que regirse por una ética porque vivimos en sociedad y mi libertad acaba, ¿no? Lo típico que se dice, mi libertad empieza y acaba donde te quito a ti la tuya, ¿no? Entonces nos tenemos que regir un poco por eso o esto sería un caos, ¿no? Pero no soy una persona moralista, no intento entender todas las caras del poliedro, ¿no? ¿Hay que ser un poco moral? Sí, obviamente. Hay cosas que son muy negativas y hay cosas que son súper prohibitivas y hay cosas que hay que denunciar, por supuesto. Pero creo que la gente hoy en día, y sobre todo en redes sociales, se deja llevar muy rápido por la opinión y por la emoción. Y hay que pasar por la razón primero. O sea, hay que darle primero al seso y menos al corazón cuando das una opinión. ¿Y qué pasa? Que la moral afecta primero al corazón, menos al cerebro. Ese es el problema con la moral. Una cosa es que haya luego unas leyes basadas en la moral y ahí ya aplicas el cerebro a hacerlas o no hacerlas, porque sabes que si no vas a la cárcel, o esto es malo, o esto es perjudicial, o esto es un crimen hacia una persona. Y otra cosa es volverte un moralista, ¿no? No creo que sea bueno del todo, fíjate lo que te digo. Definitivamente, pero entonces la respuesta es sí. Lo harías por a lo mejor un par y luego te aburrirías y dirías, ya está, ya no plagio más a Picasso, mira, esto me aburre. Mira, te voy a contar, pagarme y que me voy. Te voy a contar otra. Y esto tiene que ver mucho con lo que me preguntabas antes. Yo la primera exposición que hice de pintura, que esa fue con 20 años o algo así, sí, en el año 2000 me parece que fue, 2000 o 2001, se llamó Desvariaciones.
¿Por qué te cuento esto? Porque no eran plagios, ni eran copias. Era como un reto. Yo llegué a una galería, era un chavalito muy joven, ahí era más joven porque esto pasó 2 años antes o así, iba con una carpeta, yo era muy tímido y veía que yo tenía que buscarme la vida con el arte y todo el rollo y no me apetecía, en el fondo. Yo lo único que quería era pintar, que es un problema que siempre he tenido. Yo quiero hacer mis cosas, no quiero ganarme la vida con eso, quiero hacerlas. Ya está, ¿no? Pasa que uno se vuelve adulto y ve que no vas a estar fregando platos, así que venga, pum. Y hay que pagar el alquiler, claro. Hay que pagar el alquiler y encima está el alquiler como barato como para ahora no tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, a lo que voy, te vuelves pragmático, práctico y asquerosamente económico de medios en este sentido y vas a lo que tienes que ir, ¿no? Pero yo la primera exposición que hice, que fue un éxito por otro lado, llegué con unos dibujos en una carpeta y se lo enseñé a un galerista que me habían recomendado ir y tal, ¿no? Entonces yo ya llevaba guiones, llevaba fotos de cuadros al óleo, tal, pero nunca me había abierto al mundo con el tema de la pintura. Lo pintaba para mí y tenía cuadros acumulados ahí en un armario y era así una locura. Entonces el tío vio fotos y dijo, wow. Al principio no me hizo mucho caso, dijo, este tío, ¿quién coño es? ¿No? Luego ya cuando vio la carpeta y tal, se quedó alucinado. Y yo me acuerdo de la cara que él puso como diciendo, hostia, que aquí hay algo, ¿no? Entonces empezó a ver fotos, guiones, cómics, y le llevé de todo, una carpeta así gorda, ¿no? Grande, así. ¡Wow! Y el tío vio un dibujo que yo tenía del el guitarrista ciego de Picasso, que es un pedazo de cuadro de la época azul, que sale tocando la guitarra, y yo hice un dibujo a tinta, en tinta azul y tinta marrón, la guitarra marrón y él en azul, de él tocando la guitarra al revés, o sea, totalmente torcido, con los dedos al revés y tal, y es como un yonki tocando la guitarra, ¿no? Y él flipó con ese dibujo, y me dijo, wow, y vio las fotos de cuadros al óleo, y dijo, ¿tú serías capaz de pintar esto al óleo? Digo, sí, pero ¿qué atractivo tiene ya? Si ya está el dibujo hecho, yo ya quiero hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, ¿pero tú serías capaz de hacer versiones de cuadros famosos en esta línea tuya tan personal? Y yo dije, no, yo prefiero pintar lo mío 100% y tal. Le dije que no. Pero el tío me insistió. Y luego, ¿qué pasa? Se me disparó la chispa y empecé a pensar, oye, pues a lo mejor esto no está tan mal, ¿no? Y además, Picasso tiene versiones de Velázquez. Volvemos a Velázquez y a Picasso, ¿no? Tiene versiones de las Meninas. Todos han tenido versiones de alguien. O todos han copiado en el Museo de Bellas... en la Academia de San Fernando... Dalí copiaba a Goya y Goya tuvo que copiar a Rembrandt y es así, ¿no? Entonces de repente empecé a pensar, bueno, esto a lo mejor no es hacer un cuadro igual que lo han propuesto ellos, sino yo coger y llevarlo al siglo XXI y todo el rollo, ¿no? Entonces fue lo que hice. De hecho, la exposición se centró en cuadros famosos que yo pinté con crítica social a nuestra sociedad de hoy en día, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, que es uno de los cuadros que más éxito tuvo, que eso me lo acabó comprando una tía mía, lo tiene en Lisboa en su casa, ¿vale? Lo tiene ahí puesto, porque se vendieron casi todos los cuadros de esa exposición, o sea, de 27 cuadros que yo llevé, además me dijo el galerista, ¿tú eres capaz de traer como unos 10 cuadros de aquí a unos meses? Y yo le llevé 27 al mes, o una cosa así, o sea, me encerré como un loco, sí, tardé como 1 mes y medio o 2 meses en llevarle 27 cuadros, bueno. Y el tío se quedó alucinado, porque yo llevaba ahí con una camioneta lleno de cuadros. El tío se quedó loco, ¿no? Porque encima tienen una calidad técnica muy característica, ¿no? No son cuadros para nada fáciles de pintar. Y entonces el tío se quedó alucinado. Y yo le llevé uno que era El divorcio Arnolfini, por ejemplo, que es este que te he dicho, ¿no? Hay un cuadro famoso de Jan van Eyck, que es el matrimonio Arnolfini, que es este famoso que están una pareja dándose la mano y ella está como embarazada y hay un espejo al fondo, en una habitación, que eso es como en Brujas, ¿no? Una habitación ahí de Bélgica, de flamenca, ¿no? Del siglo XV, creo que es, del 1400 y pico, ¿no? Ese cuadro, ¿no? Yo hice una versión de ese cuadro que tiene muchísimos detalles y en vez del matrimonio Arnolfini, le llamé El divorcio Arnolfini y es la pareja separándose. A lo que voy, ¿no? Porque el divorcio está de moda. Entonces, es como una cosa como... Hoy en día se divorcia más gente de la que se casan. Mira que es imposible, ¿no? Pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cogí todos los elementos pictóricos de Jan van Eyck y de ese cuadro, le di la vuelta y, por ejemplo, hay una fruta en una ventana, hay fruta que simboliza la pureza del matrimonio y del amor. Yo a la fruta la puse mordida, porque ya el pecado ya se hizo, ¿no? Hay una vela en una lámpara encendida que significa que Dios está ahí, ¿no? Yo la vela la puse apagada, porque ya el divorcio, ya Dios no está por ahí. Entonces le di la vuelta a todo, ¿no? Es un cuadro que tuvo mucho éxito, ¿no?
es un ejemplo, ¿no? Y pinté, vamos, la lección de anatomía de Rembrandt la pinté a lo mío. Hice, ¿qué te digo yo? Muchísimos cuadros. Entonces, claro, hablando del plagio, no es que sea eso un plagio, para nada, no es para nada plagio, y de hecho yo tuve que currar mucho en esa exposición, pero fue una manera de copiar y a la vez ser totalmente auténtico con la pintura, ¿no? Entonces, bueno, yo ya no volvería a hacer eso, me aburriría, ya lo hice una vez, pero que sepas que, que me lo tomo como un reto. Y si hay millones, oye, a lo mejor luego puedo producir mi propia película, que también lo quiero hacer, ¿no? Podría, madre mía, qué locura. Pero entonces, ¿no te gusta repetirte? O sea, tú, siguiente proyecto y que sea distinto, porque esto ya está a otra cosa. Es que ¿para qué, no? Igual que tampoco me gusta escribir lo mismo que hace otra gente, ¿no? O pintar lo mismo que hace otra gente, porque ¿para qué hacer lo mismo que ya hace otra persona? Hay que aportar algo, ¿no? Pienso yo, ¿no? Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. ¿Te está gustando el episodio del día de hoy? Me alegro. Antes de seguir, me gustaría hablarte de un libro que seguramente ya has escuchado por aquí en nuestro podcast. Se llama Dolor, Maestro de Vida. Todas las personas que leen ese libro tienen un momento como de iluminación mientras están leyéndolo. Ese instante donde dices, claro, por eso me dolía tanto esto que llevo aquí dentro. Dolor, Maestro de Vida nos ayuda a quitarnos la venda del victimismo, no para sentirnos culpables, sino para empoderarnos. Al terminarlo, la percepción que tienes de tus propias cicatrices cambia. Ya no son marcas de derrota, sino que son medallas de haber aprendido la lección de vida más importante. Te invito a que lo descubras en Amazon.com, está en inglés y en español. La autora es Lourdes Ruán y es una lectura que merece mucho la pena. Desde aquí, desde Lengua, te animamos a que lo leas y lo descubras. Recuerda, se llama Dolor, Maestro de Vida, de Lourdes Ruán. Te voy a hacer una pregunta que ha surgido gracias a nuestra amiga en común, Elena, que de hecho has escuchado un poco su entrevista. Sí, Sabes que ella es arteterapeuta. Sí. ¿Tú crees que, en tu caso personal, el arte es sanador? ¿El arte te ha ayudado a sanar heridas de tu infancia o psicológicas y tal? ¿O simplemente es tu trabajo, lo disfrutas? No tiene nada que ver con... El arte, sin llegar a la homeopatía y todo esto, que no lo sé, pero el arte siempre es sanador, siempre. Es sanador primero para el que lo hace y es sanador para el que lo ve o el que lo disfruta. Yo siempre digo, o sea, yo soy una persona, creo que tengo mucha suerte porque soy una persona que vivo un poco siendo feliz, entre comillas, ¿no? Tengo mis momentos, tengo mis tristezas, a veces que lo paso mal, pero intento ser un poco estoico en ese sentido y luego aparte considero que soy una persona que aunque esté mal en algún momento, me libro gracias a mi libro, o sea, nunca mejor dicho. Yo gracias a que escribo y a que pinto, ya que me encanta la música y escucho y compongo cosas y no sé qué, y estoy siempre continuamente haciendo cosas, escapo de la realidad de mierda que vivimos a veces para meterme en mi mundo, y además hacer arte exige de ti que estés concentrado de una manera o de otra. Entonces cuando tú estás concentrado estás evadiendo problemas, estás en otra cosa. No significa que yo, por ejemplo, cuando pinto, es verdad que como tengo mucha facilidad para pintar, pienso también en muchas cosas a la vez. Pero quieras o no, tienes que estar en el meollo, ¿no? Por supuesto que es terapéutico. Y eso es una cosa que nos salva a los artistas. O sea, los artistas somos esclavos de nuestra libertad. Eso es una muy buena frase, ¿eh? Sí, o sea, acabo de pensar eso, ¿no? Somos esclavos de nuestra libertad o somos esclavos libres, ¿no? Porque estás todo el rato esclavizado por tu arte, porque tienes que hacer y tienes que vender el producto y tienes que, encima hoy en día tienes que ser tu propio jefe de marketing, etcétera, es duro. Tienes que vender, pero también tienes que estar currando continuamente y aprendiendo nuevas técnicas. Y hay gente que yo no hago nada de cursos ni nada, pero hay gente que se aplica muchísimo con temas de cursos, etcétera, ¿no? Es una vida laboral. Pero por otro lado, te hace libre, porque tú eso lo estás haciendo para hacerte libre, para evadirte del mundo, ¿no? Entonces eres esclavo libre. Así lo veo. Sí. No sé si he contestado tu pregunta. Digamos que sí y no.
Sí, es terapéutico, sí. Voy a más. Yo, por ejemplo, hay una novela que escribí que nunca publiqué, que se llama... Sí, es una novela que escribí en el año 2004. Se llama Cuentos para mantener alejado al diablo. Y es una mezcla entre autobiografía y relato corto. ¿Por qué te digo eso? Porque lo escribí en un momento que lo pasé fatal, con una ruptura. Bueno, más que una ruptura, me enamoré de una chica que luego no pudo ser, tu primer desamor, que te rompe el corazón, que no sé qué. Encima fue un año de mierda, porque hablo del 2003, que fue un año de mierda para mí. O sea, me peleé con mi padre por no sé qué movida. Mi madre tenía una movida en un brazo y estaba mal, no tenía trabajo, teníamos un corto a medias que no se acababa nunca, no me salía nada de pintura. Lo típico, que un año que todo sale mal. Sí. Encima acabó con el suicidio de un amigo nuestro, de cuando estudiamos cine y tal. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero fueron muchas cosas, ¿no? Entonces yo, al año siguiente, estaba hecho polvo, ¿no? Y eso que soy una persona que más o menos salgo a flote más o menos fácil, ¿no? Pero estaba hecho polvo y yo, la manera que tuve de afrontar la movida fue escribir el libro ese, que era todo lo que me había pasado el año anterior riéndome de ello. Entonces, claro que es terapéutico, por supuesto. Y por eso el que hace arte primero lo hace para sí mismo, aunque te venda lo contrario. Aunque te venda lo contrario y te diga que no, que lo hace para vender, no, primero lo haces para ti mismo, es un acto egoísta y además tienes que ser crítico contigo mismo para que salga bien. Si no, no hay nada, ¿no? Y luego, pues si llega más gente y tal, pues eso también es una opción buena, pero primero lo haces para ti. Entonces sí, 100% terapéutico, vamos. 100%. Imagínate que por cualquier causa extraña, no te puedes seguir dedicando a lo que te dedicas. Ni cineasta, ni ilustrador, ni creador, ni escritor. Algo pasa en el mundo, no hay colores, no puedes escribir, no puedes publicar, YouTube no existe, no hay cine. ¿A qué otra profesión te dedicarías? A viajar. Hombre, pero ¿eso te va a dar dinero? Por ello. Mira qué bien viaja este señor. Claro. Vamos No, a ver, obviamente es una cosa que además hago ya. O sea, yo no sé si lo hablaba hoy o ayer, el otro día, ¿no? Que ¿cómo viajas tanto? Digo, porque yo me organizo de una manera que gasto poco en todo lo demás para poder viajar, y además siempre intento viajar barato. No soy una persona que necesite grandes lujos, ¿no? A mí lo que me importa es ya moverme a otro sitio y ver cosas, ¿no? Y caminar todo el día sin comer si hace falta, pero es así, ¿no? Pero si me quitas todo, mátame, ¿no? O sea, tírame por un precipicio. Mira, directamente. Mira, me apuntaría a que, como los crash dummies estos que ponen de muñeco en los coches, por lo menos que me paguen por eso y mátame, porque no serviría para nada. Yo no sé qué interés puede haber, ¿no? Ahora ya sin exagerar, yo creo que me dedicaría a algo científico si pudiera. Porque hablamos mucho del arte, pero yo en el fondo me veo siempre como un poco científico, ¿sabes? A mí me apasiona la astronomía, yo de pequeño quería ser paleontólogo, me apasionaban los dinosaurios, a día de hoy me sigue gustando muchísimo todo eso. Quería estudiar también los peces abisales, me encanta todo lo que es la zoología, el mundo animal, la astronomía, me encanta todo lo que tenga que ver con lo que hay más allá, tal. O sea, todo eso me fascina. Y me gustaría, es una cosa pendiente, nunca aprendí bien matemáticas, pero sé que los números se me dan bien, pero nunca supe matemáticas. O sea, es una cosa que nunca, como que me aburría, me lo daban mal, era muy tímido, no me gustaba ir a la pizarra y no sé qué, y al final no veía porque era miope, me daba vergüenza. Al final se sumaron una serie de factores y las matemáticas tienen una cosa, que si no aprendes el primer curso ya estás para siempre como el jorobado de Notre Dame con la chepa, vas cargando... Sí. Condenado a tus espaldas, sí, exacto. Entonces, eso es lo que me ha pasado a mí con las matemáticas, pero luego me fascina la historia de las matemáticas. Me encanta la historia de las matemáticas, es curioso. Entonces yo creo que me dedicaría a algo científico si pudiera. Ok. Me apasiona la ciencia. Oye, Pablo, has dicho a lo largo de esta entrevista varias veces que siempre has dicho en pasado, que eras un chico muy tímido. Imagino que ya no lo eres. Sigo siéndolo. ¿Todavía? La gente no se lo cree, sí. Lo que pasa que es verdad que he aprendido o sea, yo hubo un momento que pensé, si me gusta esa chica, ¿no? ¿Por qué no soy capaz de hablar con ella, no? Hace eones de esto, ¿no? Pero, ¿por qué no soy capaz de hablar con ella y tal, no? Entonces yo pensaba, ¿pero y qué tengo que perder? Si el no ya lo tengo. Entonces apliqué como la deducción
un poco lógica, aquí filosófica y tal, y llegué a la conclusión de que estaba peor sin arriesgar. Si te arriesgas, a lo mejor ganas, pero si no te arriesgas, siempre pierdes. Entonces yo pensé, como decía Maquiavelo, ¿no? Más vale hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Entonces yo decía, bueno, pues voy a hablar con la chica. Si me manda a la mierda, pues vuelvo a estar como estaba. No cambia nada. Y ahí fue como una cosa que me ayudó a superar mi timidez. Pero sí que sigo siendo tímido. A la hora, por ejemplo, de hablar en público, la gente no se lo cree. Pero no me gusta mucho hablar en público. A mí que me dejen en paz. Me gusta irme a pintar en mi esquina. Y tener que estar vendiendo el libro y tal, es una cosa que me cuesta. Aunque luego me lo suelo pasar bien. Curiosamente, luego cuando entras al trapo ya y estás rodeado de amigos y gente que te está escuchando y te entienden y están en tu línea, ya te das cuenta de que, bueno, tampoco ha sido para tanto. Y se me acaba dando bien, pero no es algo que me apetezca hacer de entrada. No me gusta airearme, no me gusta estar ahí centro de atención. A lo mejor me falta un poco de vanidad en ese sentido, que hace falta al artista, ¿no? A veces. Pero bueno, voy aprendiendo. Bueno, digamos que entonces ya no eres tan tímido como... No, hombre, uno se vuelve adulto, ¿no? Uno crece y tiene que superar ciertas cosas, ¿no? Exacto. Sí. Sin problema. Bueno, Pablo, ha llegado el momento de que nos recomiendes película, libro, serie y disco. Vale. A ver, película. A mí me pasa eso, ¿no? No tengo un director preferido, no tengo un género preferido, no tengo una época preferida y no tengo un país preferido. Me encanta el cine ruso, me encanta el cine japonés, me encanta, yo qué sé, me gusta un poco todo. Te voy a decir... Mira, hace poquito vi una que me flipó, que no es una peli para todo el mundo, es una peli... Tiene algo ahí tarkovskiano un poco... Pero es una peli que me parece poesía pura, se llama Gotland. No me acuerdo ahora el nombre del director. Y es danesa e islandesa la película. Se rueda toda en Islandia, ¿no? Y está basada en 8 fotografías o 9 fotografías que encontraron en el siglo XIX, que luego estuve leyendo que es mentira, que se lo inventó el director. Me encanta. Ahí entra de nuevo la trampa y lo que hemos hablado de la picaresca, porque es genial. Sí. Pero la trama gira en torno a 8 o 9 fotografías que encontraron en el siglo XIX en Islandia, y son las primeras fotografías que se supone que se encontraron ahí. Y entonces toda la película está basada en esas fotos, que ya te digo que luego te enteras de que no, que es mentira, pero es genial la película. Y va de un cura danés que tiene que ir a Islandia a montar una iglesia a tomar por saco en Islandia en el siglo XIX. Y va con unos caballos y con gente de Islandia y todo el rollo, y la fotografía que tiene esa película, la trama contenida, porque tiene una trama contenida que al final explota todo y te das cuenta de que hay mucha más acción en la película de lo que parecía, es una joya de peli. Eso te cuento que vi hace poquito, pero te voy a recomendar una que siempre recomiendo, que es como la peli que lo tiene todo, menos diálogos porque no tiene sonido, porque es una peli muda. Ok. Pero es una peli que los amantes del cine la adoran, esta película, de Murnau, que es el que dirigió Nosferatu y el gran maestro del expresionismo alemán y tal. La peli es de 1924 o 23, o incluso 22. No, 22 es Nosferatu. Creo que es de los 24 25 por ahí. Es muda y se llama Amanecer, Sunrise. Y es una peli que lo tiene todo. Y cuando digo que tiene todos los géneros. Y a mí eso me parece increíble que lo lograra este director en esa época. Hasta el punto que encima, tú sabes que las pelis mudas tienen cartelito, ¿no? Uh-huh. Tienes que ir leyendo cartelitos. Pero él intentó hacer una peli que no tuviera cartelitos. Entonces los cartelitos que aparecen son mínimos y siempre están integrados en la propia película. Por ejemplo, el suspiro de una protagonista que sale y se ve la letra y pone ahí... y no sé qué. Es alucinante. A nivel de diseño, a nivel de interpretación, a nivel de... Hay mucha música, está la película editada con la música. Entonces, ¿por qué tiene todos los géneros? Porque pasa del drama al terror, a la comedia, a la aventura, tiene musical, tiene todo, en 1 hora y media de película. Es fascinante esa peli. Yo diría a todo el mundo que la viera. Y encima es una peli que es súper potente porque es una historia de amor. Por eso se llama Amanecer. Uh-huh. Es una historia que, digamos, el amor se pierde en un matrimonio y cómo se recupera ese amor, ¿no? No voy a contar más porque es una peli maravillosa. Entonces la peli, esas dos te cuento, ¿vale? Oye, qué bien. Me imagino que las podemos encontrar en YouTube, ¿no? Sí, yo creo que están en Filming, que es lo que yo veo. Vale, guay.
Pero sí, y la de Amanecer seguro que es fácil de encontrar porque es un gran clásico del cine. Es una peli que adoraron todos los directores que vinieron después. Exacto. ¿Vale? Es una peli monolítica, ¿no? De estas, ¿no? Luego, me has dicho libro. Libro. Que también, mira, mi libro preferido, mi novela preferida es El Quijote de la Mancha. Pero ¿Te lo has leído varias veces o...? Sí. Y me he leído el Apócrifo también de Avellaneda, la segunda parte. ¿Sí? Sí, es una joya eso. Es una joya. A nivel narrativo, hablando de Tarantino, es como narrativo, como Tarantino en el siglo XVII, ¿no? Es una cosa. Pero del libro yo te voy a recomendar uno que leía también hace poco. Ahora me estoy leyendo Notre Dame de París, que me regaló una amiga el libro, y es una joya. Víctor Hugo es una joya. Porque yo además voy de viaje ahora a París, y me haré otro cuaderno de viaje en París, a visitar a una prima. Ahí tengo casa, ¿ves? Me organizo. Me leí hace poquito un libro que se llama La Guerra de las Salamandras, que es uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, pero no todo el mundo lo conoce. Y está a la altura de 1984, de Un Mundo Feliz, es uno de estos libros, ¿vale? Yo lo recomiendo y está escrito por Karel Čapek. Karel Čapek, me parece que se dice así. Es un escritor checo, que era un satírico. A mí me encanta la sátira, porque yo soy muy escribir sátira. Al final la sátira es hacer como una especie de escrito de humor, pero que en el fondo no es tanto de humor porque estás hablando de una cosa que es una realidad, es algo así, ¿no? Es como llevar la realidad a un extremo que te haga reír, pero sin dejar de lado esa realidad para que te des cuenta de que, cuidado, esto es criticable, ¿no? Y esto no está bien, ¿no? Pues ese libro La Guerra de las Salamandras, va de una especie de salamandras que descubren, no sé si en Nueva Zelanda era o en Australia, por ahí, descubren unos seres que viven debajo del mar, debajo del agua, que son como una raza extraña, como unos monos que hay debajo del mar y tal, unas salamandras, y entonces el ser humano empieza como a asombrarse con estas salamandras y empieza como a explotarlos. Los empieza a usar en minas, en el trabajo, los matan para no sé qué, no sé cuánto, pero ¿qué pasa? Que son seres que en realidad son inteligentes y poco a poco te vas dando cuenta que son inteligentes. Entonces es una crítica a la sociedad, porque toda la sociedad humana abusa de estos seres nuevos, ¿no? Y cómo los tratan y tal, te das cuenta de que así hemos tratado a todas las especies animales, de que así tratamos el planeta, de que así nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces me parece un pedazo de libro y encima está escrito mezclando publicidad con epístolas, con diarios, con periódicos, todo está mezclado como si tú fueras leyendo artículos todo el rato. Es una pasada y el libro también es de los años 20. Es un libro de los años 20, tiene 100 años ya. Sí. Wow. 20, es una maravilla de libro, ¿vale? La Guerra de las Salamandras. La Guerra de las Salamandras. Lo recomiendo, es genial ese libro. ¿Te gustaría ilustrarlo? Me encantaría, me encantaría. Pues y creo que sería, fíjate, sería un pedazo de serie hoy en día. Si se hiciera una serie en una plataforma, es súper divertida porque luego tiene un humor que no para, tiene muchísimo humor. Estoy viendo aquí la fecha de publicación original de 1936. Eso, 36, sí. Wow. Sí. Acababa de empezar la Guerra Civil Española, sí, es verdad, era los años 30. Él él escribió en los años 20, escribió otro libro que tiene de relatos, que me encanta también, con su hermano. Tiene un libro de relatos también genial. Y hay otro que era amigo de ellos, o conocido de ellos, también checo, que se llama Jaroslav Hasek, que es el gran clásico de la literatura checa, hablando de checos, que es el que escribió El buen soldado Svek, que es una joya también. Pero bueno, no voy a empezar aquí a recomendar. ¿Me has dicho luego? Oye, espera, porque esta pregunta te la iba a hacer y se me había olvidado. Dime. El proyecto soñado, algo que te fliparía hacer, la portada de un disco, trabajar con un cineasta, trabajar en una novela ilustrada con alguien que admires muchísimo, un proyecto que te encantaría hacer, que sería muy difícil, pero... Bueno, es que la gran frustración que yo tengo creativa o artística son los largometrajes. Yo llevo toda la vida enfocándome a llevar a cabo mis largometrajes. Estuve a punto muchas veces. De hecho, con 21 años ya tuve reuniones para hacer un largometraje que estuvo a punto de hacerse. Y era una gamberrada de peli y al final por eso mismo no se hizo. Porque era muy joven y era muy gamberra la peli para España. Era la vida de Cristo contada en clave de humor negro y a través de los ojos de Judas. Entonces esa peli nunca se hizo, pero yo llevo toda la vida, yo tengo 4 o 5 proyectos de largometraje que han estado a punto de hacerse muchas veces y nunca, porque España es muy difícil para hacer largometraje, es muy difícil, entonces por eso también me he dedicado mucho al corto.
porque ya que no puedes hacer un largo, haces un corto, ¿no? Lo típico, ¿no? Pero realmente a mí lo que me gustaría es poder sacar esas películas adelante. Y de hecho sigo en ello. Es uno de los motivos por los que me vine a Madrid otra vez. O sea que en un futuro igual Ojalá. vemos a Pablo Morales de los Ríos, director, productor, guionista, cineasta. Pero claro, la gente se sorprende porque parece que estoy como tocando muchos palos, pero realmente es para lo que me he preparado desde que estudié cine. Uh-huh. Yo llevo, pues eso, 26, 27 años ya dedicado al cine, o 28. Y he trabajado muchísimo en televisión, he trabajado para otras películas, he trabajado en publicidad y tal, y siempre voy como bordeando mi propio proyecto, pero al final nunca llega, ¿no? Y ya te digo que ha estado muchos proyectos muchas veces a punto de hacerse. Muchas veces. Y siempre se atasca en el tema de la financiación, lo típico. Bueno, todo llegará. Ojalá, pero yo sigo con la lucha. Lo que pasa es que sí que es verdad que se te va acabando el fuelle, también. Cada vez te da más pereza todo, ya cada vez lo ves más negro. Es verdad, es que es así. Pero bueno, si hay algún productor que nos esté escuchando, por favor, que se ponga en contacto contigo. Sí, porque además nadie pierde demasiado tiempo leyendo o echando un ojo a un proyecto que puede ser luego un proyectazo, ¿no? Eso yo pienso. En Estados Unidos, por ejemplo, a mí me contaban, yo tengo amigos que fueron a vender proyectos allí y me contaban que esa es la gran diferencia, no sé si seguirá ahora siendo igual, pero era la gran diferencia con España, que allí nunca dejan de escuchar a alguien que puede tener una idea millonaria o un proyectazo. Aquí sí. Esa es la gran diferencia. Allí te escuchan a lo mejor, luego no lo valoran, o no sale, o el proyecto se queda en nada, o no ha caído en las manos de quien debería. Pero en España, tu voz está silenciada antes de salir ya del cajón el proyecto. Es súper complicado. Y te digo, yo soy una persona que en su momento he estado rodeado de productores, he conocido a muchos directores que si te cuento, bueno, conocí a Guillermo del Toro y estuve varias veces con él, etcétera, ¿no? Y él vio mis cortos, etcétera. O sea, por ponerte un ejemplo, siendo tú de México, ¿no? Es muy difícil, porque en España no llega como a buen puerto las cosas casi nunca. A menos que tengas una productora muy potente que sí que te conozca, a menos que... Mira, yo conozco gente que lleva toda la vida trabajando en televisión y años y años y muchos años con proyectos, y a día de hoy, siendo gente muy potente en cine, o sea, en televisión, no han conseguido todavía hacer su largometraje. Aparte que luego tenemos el problema de las proyecciones en España, ¿no? Haces la película y luego a lo mejor no llega muy lejos la peli. O consigues tener una subvención, porque en España encima es muy difícil hacer cine independiente, porque al final las subvenciones es lo que apoya el cine y casi la única manera que hay de hacer un largometraje, porque cuesta mucho pasta, ¿no? Y en España no se mueve mucho dinero con el cine, entonces se gasta casi lo mismo que lo que entra, ¿no? Una cosa. ¿Qué pasa? Que no hay capacidad de riesgo, como por ejemplo en Hollywood. Que en Hollywood luego es un poco irónico, porque la gente no sabe que realmente también en España, invirtiendo en cultura, o sea, por ejemplo, una persona, un inversor privado, casi siempre va a ganar dinero aunque la peli se hunda. ¿Por qué? Porque está invirtiendo en cultura y al final se desgrava. Y al final esto y lo otro, y tiene ayudas del Estado y no sé qué, no sé cuánto, y al final, aunque la película se hunda, el inversor casi siempre ha ganado dinero. No lo pierde. Eso es una cosa que la gente no sabe. El que pierde más al final es el director o el productor que da la cara por un proyecto que no ha salido bien. Pero el inversor privado, que es al final donde se quedan siempre los proyectos, el inversor privado no pierde normalmente, gana. Luego, por ejemplo, tenemos lo de rodar en el País Vasco o rodar en Canarias. Yo soy de Canarias, ¿no? Se desgrava muchísimo dinero, por eso vienen todos los estadounidenses a grabar ahí a Canarias, por poner un ejemplo, porque se desgrava muchísimo dinero y aparte no llegan con su equipo y su rollo, pero tienen esos paisajes y ese rollo, ¿no? Y hay muchísimas ayudas. Pero claro, luego para financiar no es tan fácil en España. Curioso, somos buen país para localizaciones, pero no tan buen país para financiación. Pues nada, una coproducción España, México, me encantaría. Francia, Argentina, yo qué sé. Habrá que buscar la manera. Ya nos tomaremos unas cañas tú y yo. Vamos y producimos tu primer largometraje. Venga, yo me apunto. Claro. Sí. Bueno, nos quedamos a la mitad de las recomendaciones. Te falta serie y disco. Serie y disco. Series es que como me gusta de todo también, pues yo qué sé. Mira, te voy a recomendar, bueno, es una muy famosa, ¿no? Pero en su día lo fue y ya nadie se acuerda de esa serie, me parece un pedazo de serie. Roma, por ejemplo.
Ah, es muy buena, sí, sí. Buenísima. Son solo 2 temporadas, es de HBO, y se ve, ya en Roma ya se ve lo que va a ser Juego de Tronos. Si tú lo has visto, ya esos diálogos viperinos así, de puñalada trapera, política, y estos juegos de poder. Y de poder y todo el rollo, ya eso se ve en Roma, ¿no? Y aparte me parece que es un muy fiel relato de cómo pudo ser Roma y cómo pudo ser desgranar un poco la sociedad romana, ¿no? Me encanta que, por ejemplo, se ven los grafitis en las calles de Roma, porque efectivamente había muchos grafitis en Roma seguramente, aunque pensemos que los grafitis es una cosa de urbanismo del siglo XX, ¿no? Y del siglo XXI, pues no. En Roma la gente, además se sabe, ¿no? Escribía y rayaba las paredes para criticar a Diocleciano o a quien sea, ¿no? Entonces me parece una buena serie. Y otra también que te voy a recomendar así rollo político, que también creo que es de HBO, es John Adams, que es una serie que mucha gente no ha visto. John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos y la serie se centra en ese presidente de Estados Unidos que nadie se acuerda de él. Porque todo el mundo recuerda a George Washington y todo el mundo recuerda a Thomas Jefferson y todo el mundo recuerda a todos los demás, pero John Adams, que fue el segundo y era como un embajador que tuvo digamos, Estados Unidos cuando realmente las cosas se estaban haciendo bien en Estados Unidos, ¿no? Cuando eran el símbolo de la libertad y era el símbolo de la democracia moderna para el resto de Europa. De hecho, fueron los que inspiraron la Revolución Francesa, porque la Revolución Americana contra los ingleses fue en 1776, ¿no? Y la Revolución Francesa en 1789, con lo cual vino antes, ¿no? Creo que es súper buena porque te pone en contexto cómo nació Estados Unidos y cómo empezó Estados Unidos. Es muy interesante porque fue un país de libertad, aunque estemos viviendo todo lo contrario ahora. Que ha sido un país, o sea, ha sido un imperio que se ha ido en decadencia, cada vez cayendo. Cuanto más ha crecido, más en decadencia ha caído, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo empezó. Además sale Benjamin Franklin, sale pues Washington, Thomas Jefferson, salen también el rey de Francia, el rey de Inglaterra. Es muy interesante la serie. Super pinta. Tiene muy buena pinta. Es una que me acabo de acordar y mira, te la recomiendo, ya está. Fenomenal, guay. ¿Y de música? Uf. Lo que te he dicho antes, yo música te puedo recomendar música clásica, ópera, música antigua, pero también te puedo recomendar metal, electrónica, rock, no sé qué, o sea, jazz, blues. Me flipa todo. La gente que me conoce lo sabe, que yo soy un loco de todo. Yo necesito, mis listas de reproducción son una locura. Me parece que es de un marciano, porque es como un marciano intentando entender lo que pasa en la Tierra, porque vamos, que tienes loco al algoritmo de Spotify, ¿no? Spotify no sabe qué hacer conmigo. Claro, exacto. Me van a despedir, o sea, sí, o sea, yo a lo mejor lo que te digo, estoy escuchando Camarón y de repente música del Renacimiento, de laúd, y luego de repente me pongo pues Sepultura, que es una banda de metal brasileña, y luego me pongo a escucharlo a Prodigy y luego paso de repente a Charlie Parker, ¿sabes? Es que yo soy así. Bueno, entonces escucha, te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué disco o qué álbum te trae a un lugar feliz o te gusta para crear, para pintar, o te dices, lo voy a escuchar otra vez? Es la milionésima vez que lo escucho, pero vamos a escucharlo otra vez. Mira, te voy a recomendar una banda sonora rara. A ver. Y al recomendarte una banda sonora rara que me hace lo que tú has dicho, y es como terapéutico y te lo pones, y es una banda sonora que me suelo poner bastante, ¿no? Y eso que yo varío, lo que te digo, varío mucho y no repito todo el rato, pero es una que de vez en cuando me acuerdo y digo, me la voy a poner, porque es tremenda. Y además, de paso, te recomiendo un documental, porque es la banda sonora de un documental. Ok. Vale. Es la banda sonora del documental de Werner Herzog, The Cave of Forgotten Dreams, la cueva de los sueños olvidados. Ok, ese es un super nombre. Son los mejores documentales que se han hecho para mí. Es un documental que, hablando de arte, va sobre las pinturas rupestres de las cuevas de Chauvet en Francia. Entonces, Werner Herzog hizo un documental sobre eso y la banda sonora la hizo un holandés, de los Países Bajos, que se llama Ernst Reisiger. No sé si lo habré dicho bien. Y es una banda sonora que alucinas. Porque es como meterte en una cueva, porque todo el documental va sobre una cueva, ¿no? Las pinturas rupestres de una cueva. Y yo me acuerdo cuando vi el documental me emocioné con la música y la imagen muchísimo. Y luego a partir de ahí ya empecé a escuchar la banda sonora aparte también, porque es alucinante. Y tiene un rollo como entre la vanguardia de la música clásica, la música budista, no te sé decir, es una cosa que se escapa, porque hay piezas que tienen como coro
Hay piezas que tienen como coro y así como a capela, y de repente escuchas un cello nada más, así como medio con esta acústica de cueva, ¿no? Es una pasada. La The Cave of Forgotten Dreams, la cueva de los sueños olvidados de Ernst Reisiger. Fenomenal, lo buscaremos. Tiene súper pinta, ¿eh? Sí, Tanto el documental como la música. Te recomiendo. Todo lo que te he recomendado creo que te puede gustar. Te puede gustar mucho. Ok, vale. Fenomenal. Bueno, Pablo, esto tiene que acabar tarde que temprano. De hecho, esta charla tendremos que dividirla en 2 episodios, porque se nos ha ido de la lengua y de tiempo y de todo, pero maravillosamente, porque tenías muchas cosas que contarnos y seguramente que tienes más. Pero esto tiene que acabar tarde que temprano. Tendremos que quedar, tomarnos unas cañas, arreglar esa producción de tu primer largometraje y quiero comprarte ese libro maravilloso y que me lo firmes. Bueno, esos 2, el poemario y el otro de la historia de la filosofía. Muy bien. Además creo que si te gustan los libros, te tiene que gustar. Te tiene que gustar porque son bonitos. Tengo un problema con los libros. Yo tengo que parar de comprar libros, ¿sabes? Porque te pasa como a mí. Sí, acumulo. O sea, yo ya no tengo... ya no puedo seguir leyendo. O sea, ya no... He superado mi capacidad, ¿sabes? Yo compro más de lo que leo. Entonces tengo ahí libros acumulados que algún día leeré o no, porque igual muero antes, porque sigo comprando. Pero te pasará como me pasa a mí, que hay ciertos libros que van a ti a que los leas en un determinado momento, que a lo mejor estuvieron a la sombra un montón de tiempo y de repente los leíste en el momento oportuno. A mí me pasa, por ejemplo, que me encontré, te voy a contar esto que es gracioso. Sí. Encontré un libro en un avión una vez, me iba del avión y encontré un libro que se habían dejado ahí y yo no puedo ver un libro que va a tirarse a la basura. O sea, lo vi ahí y ya no había nadie en el avión y dije, hostia, y lo cogí, ¿no? Y era París era una fiesta de Hemingway. Ese libro me lo encontré en un avión hace, no te exagero, a lo mejor 18 años. Está amarillo ese libro. Lo tengo aquí. Me lo voy a llevar ahora a París. Me lo voy a leer ahora. Lo que te quiero decir con eso es que hay veces que compramos los libros porque sabemos que los queremos leer, pero ya llegará el momento. Ya llegará el momento y habrá un momento en que digas, lo importante es de vez en cuando revisar qué libros tienes, para no olvidarte. Eso sí. Exacto. Y yo también acumulo muchos libros, yo no soy nada materialista, salvo con los libros. Con los libros sí que acumulo libros, pero también los tengo todos muy colocados, tengo muchísimos libros en Canarias, tengo muchos libros aquí, yo subrayo todos los libros, los estudio a fondo, con notas y tal. Entonces para mí los libros es una cosa que no quiero nunca perder. No por un tema materialista, sino porque yo a veces hago notas que me sirven para un libro que escribo en un futuro. Me estoy documentando y, por ejemplo, con los libros de filosofía, yo volví a libros que había leído hacía años y tenía cosas subrayadas que me interesaban mucho volver a sacar, ¿no? Entonces, como soy escritor, la labor de documentación no acaba nunca. Entonces me lo tomo como que son mis herramientas. Entonces los tengo que tener. Claro. Me encanta. Creo que el día que quedemos a esas cañas se nos va a hacer de noche charlando. Claro que sí. Hombre, podemos quedar de noche y se nos hace de día, ¿no? Bueno, y entonces ya... Claro, no, pero tenemos que hacer esa quedada y hablar ahí de mucho libro y de mucho cine y tal. Sí. Definitivamente. Bueno, Pablo, tenemos que acabar. ¿Cómo te gustaría acabar esta entrevista? Lo dejo en tus manos. ¿Cómo terminamos? Ir a ver las películas y las músicas que he recomendado. Eso ya es algo bueno, ¿no? No voy a decir, compra mi libro, que siempre me viene bien, ¿no? Pero no, fíjate si me gusta aquello que me influye, que antes recomiendo lo que me ha influido a mí que lo que yo hago. Porque hay una cosa que decía Borges que me encanta, se lo comentaba el otro día a un amigo. Él decía, más orgulloso estoy de los libros que he leído que de los libros que he escrito. Cierto. Y yo pienso un poco igual, o sea, estoy súper orgulloso de las cosas que he hecho, porque si no, no hubiera dedicado años, pero me encanta, o sea, yo te podría hacer un estudio completo del Quijote y me tiraría días hablando del Quijote, por ejemplo, porque me fascina, ¿no? Y lo mismo te digo, la Novena Sinfonía, o del The Wall de Pink Floyd, o de lo que sea, ¿no? Entonces yo acabaría con eso, recomiendo las cosas que he recomendado que no son mías, y luego lo mío. Perfecto, bueno... Eso es una muy buena manera de terminar la entrevista. No, es verdad. Es verdad. Eres un tío humilde. No, es que son cosas buenas. Las que estoy recomendando creo que son cosas buenas. Te pueden gustar o no. Pero, por ejemplo, esa peli de Amanecer que he dicho es una piedra angular de la historia del cine. Vas a entender muchas cosas, ¿no? Que han surgido de ahí.
Si no sabes de cine o quieres saber pero no has conocido esa película, pues es un buen inicio, ¿no? Hombre, lo interesante, como dices tú, es que está en blanco y negro y es súper antigua, ¿no? Sí, pero es tan moderna que no te puedes ni creer lo moderna que es esa peli cuando la veas. Aunque creas que es antigua. Porque hablamos de un tío que era totalmente excepcional. O sea, inventó formas del lenguaje. Tú piensa que en esa época se está inventando el cine. Y este tío ya inventó mogollón de cosas. Inventó muchísimas formas de mover la cámara, formas de editar, formas de meter la música. Hay un momento que es muda, ¿no? Pero hay un momento que el protagonista está llamando a su mujer que se ha perdido y le llama y va así. Entonces la cámara se va acercando a su boca, él se va acercando en una balsa en el agua, se va acercando a la cámara y cada vez que él grita, como no hay sonido, suena una trompeta. Entonces es la manera de decir con música en esa época de que está llamando a su mujer, ¿no? Está gritando. La cámara se mete en la boca y ya pasa otra cosa, ¿no? Es brutal. O sea, hablamos de una cosa muy wow. grande. Vamos a buscar esa peli. Pablo, qué placer charlar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues ya quedaremos, ya nos veremos pronto. Claro que sí. Un abrazo. Adiós, Velázquez. Hasta luego, Ruiz Morales de los Ríos. Sí, es muy largo, es muy largo. Es muy largo, hay que cortar. Te voy a rebautizar. Pablete, ya está. Pablete me llama a la gente que me quiere. Pablete. Pues ya está. Hasta luego, Pablete. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.